Buenas y bienvenido una vez más a nuestro canal de Millennials Consulting. Mi nombre es Jessica Saf y el día de hoy te voy a hablar acerca de la integración de Link Match con Zoho CRM. Y una de las cosas más importantes para todas las empresas es el networking. Y si bien es cierto, ya todos sabemos que la aplicación que nos ayuda a hacer networking con otras personas y por supuesto otras empresas es LinkedIn. Pero ahora nos preguntamos cómo podemos hacer para nosotros poder captar personas desde LinkedIn y llevárnoslas directamente a CRM bajo un clic. Y todo esto se puede hacer gracias a la herramienta de Link Match. Es una herramienta que obviamente es de pago, ¿vale? Tienen diferentes suscripciones, el cual si visitas su página web, pues ya ahí te dirá todas las suscripciones que tiene y cuál es la diferencia entre una suscripción y otra. A nosotros aquí lo que nos atañe es que en Zoho CRM podemos hacer esta integración, ¿vale? Lo primero que tenemos que tomar en consideración y el cómo la podemos hacer es básicamente irnos a configuración, irnos a el marketplace, poner todas las herramientas y dentro de todas las herramientas ponemos todas las extensiones, ¿vale? Ponemos aquí la aplicación Link Match por Zoho CRM. Una vez que lo tenemos, clicamos y ya aquí nos va a decir visitar el sitio web. Pues nada, aquí lo que tenemos que hacer básicamente es clicar para permitir que el marketplace se comunique con nosotros en relación a lo que queremos. Es decir, básicamente tenemos que clicar las cosas de siempre, ¿no? Luego lo que tenemos que hacer es añadir a estas personas al Chrome, o sea, es decir, añadir esta extensión a nuestro Chrome de nuestro ordenador y ya una vez que lo tenemos, estamos haciendo la comprobación, obviamente lo vamos a hacer en base al correo electrónico que tengamos y una vez que tenemos esto, pues ya estamos dentro del Link Match, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es esta ahora integración con Zoho CRM y Link Match. Lo bueno que tiene Zoho CRM es que nosotros directamente vamos a poder hacer lo que sería esta integración y una vez que tengamos la integración, ¿vale? Entre Link Match y Zoho CRM, ellos nos dan algunos días gratuitos, que si mal no recuerdo creo que son 15 días gratuitos para nosotros ver la herramienta. Entonces, aquí damos el consentimiento y ya una vez que estamos aquí, pues estaríamos dentro de la herramienta de Link Match, ¿vale? La herramienta de Link Match básicamente lo que nos va a decir es, ok, ¿a quiénes nosotros queremos captar? Evidentemente ya ustedes saben que el CRM se divide en lo que sería leads, ¿vale? Que serían estos posibles clientes. Y aquí nos diría qué cosas, ¿vale? Nosotros quisiéramos coger. Cabe destacar que todo esto que tenemos aquí son los campos que nosotros tenemos en cada una de nuestros módulos, ¿vale? Tanto de contactos, de leads como de accounts, ¿vale? Entonces, ya una vez que tenemos esto, ¿ok? Básicamente lo que nosotros tenemos que hacer luego de que ya tenemos, bueno, este es el coste que implica tener el Link Match Pro. Y una vez que ya tenemos configurado lo que sería nuestro Link Match, el próximo paso sería básicamente nosotros gestionar lo que sería el LinkedIn, ¿vale? Es decir, ya hemos hecho la integración de CRM con Link Match y el siguiente paso es LinkedIn, ¿vale? ¿Qué quiero decir aquí? Aquí tenemos que iniciar sesión para nosotros poder traer a todas estas personas que para nosotros son importantes, ¿vale? O son nuestro público objetivo a el CRM. Entonces, una vez dicho esto, nosotros el siguiente paso, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, irnos o bien al networking que tenemos dentro de LinkedIn. Y aquí hay algo súper importante. No sé si se dieron cuenta que hemos hablado de que vamos a hacer la integración tanto en leads como contactos como accounts, ¿vale? ¿Qué pasa? Y ustedes preguntarán, ajá, y pues nada, aquí básicamente. Y dirán, ¿pero qué es esta X que se encuentra aquí? Aquí básicamente lo que nos muestra LinkedIn y lo que nos muestra esta aplicación es que nos hace un seguimiento de a quiénes nosotros tenemos en el CRM y a quién no. Es decir, todas estas personas que tienen la X es porque ya, o sea, no hay ningún tipo de match, no hay ningún tipo de búsqueda con estas personas dentro de nuestro CRM. Eso quiere decir que podríamos agregarlas sin ningún problema, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, me voy aquí a Víctor Cerezo. Y fijaros que aquí me dice agregar este contacto a CRM, o bien como leads o bien como contacto. Yo digo, bueno, mira, lo quiero agregar como leads porque al final todavía no le he hecho ningún tipo de seguimiento, no tengo mucha idea de cómo lo voy a abordar, solo sé que él es mi potencial. Entonces aquí ya me traería de forma automática tanto la fotografía como el nombre, como el apellido. Como el sitio web, por ejemplo, el estado del posible cliente, pondría sin contactar. La fuente, por ejemplo, pondría la fuente donde viene o bien online store, ¿ok? Aquí el cargo, si ya yo lo sé o no lo sé, o sea, aquí básicamente yo generaría y pondría todo lo que tiene que ver con los datos, ¿vale? Aquí fijaros que él ya tiene una dirección y esta dirección es la que también me lo voy a traer. Entonces ya yo básicamente lo único que tengo que hacer es agregar.
así de fácil, rápido y sencillo, ¿vale? Una vez que ya yo agregue a esta persona dentro de mi CRM, vamos a ver si efectivamente esta persona entra dentro de mi CRM con todas las características y con todos los datos que le hemos pasado, ¿vale? Entonces aquí ya me dice que esta persona ha sido creada de forma correcta y yo aquí, por ejemplo, me voy a ir atrás. Y como les he dicho, hay personas que no vamos a tener en nuestro CRM, pero probablemente haya otras que ya tengamos en nuestro CRM. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros seguimos bajando, seguimos viendo y, por ejemplo, fijaros que aquí me trae este check, ¿vale? Que este check quiere decir que ya esta persona, ¿vale? Directamente ya está dentro de nuestro CRM. Y si yo quisiera mirar, pues simplemente yo tengo que clicar para ver a esta persona que ya está dentro de lo que sería, está dentro de los contactos, porque es que aparte te indica en qué módulo se encuentra, ¿vale? Entonces, bueno, ya vamos ahora, llegó el momento de la comprobación. Y ya como les había comentado anteriormente, ahora el siguiente paso es comprobar si efectivamente estas personas han pasado tanto del Link Match a nuestro CRM simplemente con los pasos que hemos hecho anteriormente. Y efectivamente, pues por ejemplo, hemos visto cómo Víctor Cerezo ya pasó a nuestro CRM con todos los datos que hemos hablado anteriormente, con su fotografía, su nombre y apellido, en donde trabaja, el estado posible cliente que nosotros le hemos agregado allí, ¿vale? Y los demás datos, es decir, la información de la dirección que él tenía puesta. Así que bueno, esta es una forma muy rápida y muy eficiente de poder captar leads o de poder tener tus contactos mucho más cerca dentro de una misma plataforma. Así que ya sabes, si quieres saber más, simplemente déjanos nuestras preguntas. Muchas gracias. Y recuerda visitar nuestra página web millennialsconsulting.es y asimismo suscribirte a nuestro canal de YouTube para que veas todas las novedades que tenemos para ti.